Enfoquémonos ahora en el desarrollo personal. El desarrollo del ser como persona es acompañado por los padres y cuidadores, los maestros y la sociedad mediante 3 procesos articulados que varían según su intensidad y propósito. Estos son los componentes de la ola: crianza, educación y formación. Se articulan entre sí, pero entonces pensemos, ¿qué es crianza, qué es educación y qué es formación? Muchas veces todo eso difusamente lo confundimos con educación. Y ahí es cuando entramos a fallar en lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Miremos, el tema de la crianza. Entonces, desde el nacimiento hasta la pubertad, yo diría hasta los 18 años, un niño necesita tener entornos seguros. Y el niño de 17 años necesita que su padre, que su madre le estén dando recomendaciones importantes para la toma de decisiones. Entonces, el aseguramiento es fundamental. Así que la crianza termina cuando el hombre ya es capaz de valerse por sí mismo. Ese día decimos, este es un buen criado o este es un mal criado, que no sabe defenderse de las vicisitudes del entorno. El aseguramiento entonces es un elemento importantísimo de la crianza. La educación, desde que es consciente de sí mismo hasta la madurez. ¿Cómo que la educación hasta la madurez? Claro, tenemos jóvenes de 25 años que todavía necesitan algo de educación. Y muchas veces la educación que comenzó en casa y que fue fortalecida en el colegio o en la institución educativa, esa educación donde le decían, salude, compórtese, use el uniforme. Bueno, determinados tipos de educación, pero que comenzó en casa y que siguió en la institución, termina en el trabajo y con los amigos. Entonces los amigos le dicen, no, ¿cómo te ocurre hacer eso? No puedes hacer eso. No, camine, hágalo de esta manera. No, y usted lo va a hacer, o terminan en el trabajo. Y en el trabajo el jefe le dice, usted está despedido o está sancionado porque usted no puede hacer esas cosas dentro de la organización. Eso no es debido. Entonces, ¿cómo se le dice a una persona que en un momento se comporta de manera inmadura? Pues mal educado. Es un grosero, mal educado, que no aprendió lo que tenía que aprender. Por ahí hay algunos avisos que mandan por internet que dicen, en la escuela se aprende matemáticas, español, literatura, ciencias. En la casa se educa el comportamiento, la moral, la ética, la estética, las virtudes, los principios y los valores. La educación está entonces centrada en los principios y en los valores de cada generación. Cada sociedad tiene unas estructuras morales que no podemos desechar. Y esas estructuras son las que nos van a permitir a nosotros vivir en sociedad, compartir. Por ejemplo, en estas situaciones de emergencia social, vemos cómo las personas que son educadas, pues usan su tapaboca, usan sus guantes, hacen la fila correcta. Y entonces cuando uno ve a una persona que no trae tapabocas, que no se pone guantes, que no se lava las manos, entonces uno dice, ¿qué educación le habrán dado en su casa que se está poniendo en riesgo? Es un mal educado, es un mal criado. Bien, y el tercer concepto es el de la formación, que parte desde que el individuo es consciente de sí mismo y de su influencia en el entorno y es consciente del otro. ¿Por qué entonces la formación va aquí, en este aspecto? Porque ya el niño quiere influir en el entorno. Entonces la formación implica el aprendizaje de tecnología, el aprendizaje de herramientas, el aprendizaje de formas, fórmulas, de nuevos desarrollos, de la innovación. Para eso tenemos que formarnos para aprender una disciplina, para aprender un arte, para aprender un quehacer, el perfeccionamiento de un deporte, el perfeccionamiento de una habilidad. Esa es la formación. Y esa formación también empieza en la escuela.
porque es en la escuela donde el niño ve biografías, ve a personajes históricos, el niño ve a otros cómo surgen, el niño ve a su profesor y a su profesora que se vuelven modelos importantes para que el niño siga, y aprende también en su casa, porque en su casa ve que su papá, que su mamá, que tiene unos quehaceres, unas actividades, unas labores, y necesita formarse en eso. Entonces, la formación es un proceso continuo, pero desde que el niño es consciente de su influencia en el entorno, porque si el niño todo el tiempo piensa que él no puede influir en el entorno, entonces ¿para qué va a aprender nada? ¿Para qué va a aprender algo? Nos damos cuenta que la ola, con estas tres consideraciones, hace una clasificación muy importante desde lo que como padres de familia podemos influir y orientar el aprendizaje de los niños. Y las experiencias son muy significativas ahora que los niños permanecen en casa con el papá y con la mamá. No pensemos entonces que por esta razón el papá tiene que estar allí todo el tiempo encima del niño, o la mamá tiene que estar allí todo el tiempo vigilando y checando que esté cumpliendo con las tareas y las obligaciones. No, porque entonces estamos vulnerando la independencia del niño. Tenemos que dejarlo que el niño también se dé cuenta que él es responsable de sí mismo. Porque hay unos aspectos y unas áreas del desarrollo que son influenciadas directamente. Esas áreas del desarrollo, veámoslas rápidamente y más adelante las podremos discutir cada una en su profundidad. Estas áreas del desarrollo tienen que ver con la parte afectivo-emocional. ¿Cómo se siente? ¿Qué hay por dentro? ¿Cuáles son sus impulsos? Esa parte afectiva. Pero también está lo cognitivo-intelectual. Entonces ahí vemos todo lo que le enseñan en la escuela, todo lo que el niño aprende en internet, todo lo que el niño es capaz de desarrollar y la habilidad que le permite manejar fórmulas, tecnología, etc. Pero también está lo físico-corporal. Hay teóricos que relacionan que el desarrollo físico, que es primero aprendemos lo motriz, grueso, después la motricidad fina y después los procesos intelectuales. Esto va enlazado. Los niños que son buenos deportistas terminan siendo muy buenos intelectualmente. Los niños que son malos deportistas terminan teniendo muchas dificultades a nivel de los procesos cognitivos. Y no quiere decir que es que sean menos capaces, no, a lo mejor sus capacidades están orientadas en otros aspectos, porque hasta ahí solamente tenemos tres áreas. Está también la psíquico-mental, la capacidad del niño de pensar en sí mismo, de pensar en las situaciones que ocurren, de anteponerse, de proyectarse, de tomar decisiones, de tener pensamiento crítico, de saber si eso es válido o no es válido, si es mentira o no es mentira, etc. Esa parte psíquico-mental, la que le permite manejar el estrés, resolver problemas, etc. La parte social-relacional, cómo interactúa con los otros. Y entonces nos dicen ahora que porque los niños se van a quedar en casa, entonces van a perder esa capacidad de socializar y de relacionarse con otros. Al revés, porque los niños ahora permanecen en casa, tienen la posibilidad de relacionarse más profundamente con otros. Miren lo que está ocurriendo en muchas familias. Y es que el hecho de permanecer tanto tiempo juntos les está despertando situaciones agresivas, situaciones violentas, situaciones de inconformidad, de molestia, que no sabemos gestionar. Entonces, cuando nos vemos obligados a vivir en confinamiento y con el otro allí y podemos pelear, pero no nos podemos ir, entonces nos toca negociar con nosotros mismos nuestras emociones para poder convivir. Una de las competencias más importantes que fue mencionada en algunas de las charlas o conferencias educativas mundiales es la competencia de convivir o vivir con el otro, de aceptar sus dificultades, de aceptar mis dificultades y poderlas interaccionar. Entonces mire que el aspecto social relacional es muy importante y se puede dar al interior de los hogares un buen manejo de esta área del desarrollo. Y no el más importante, pero el último, el aspecto espiritual individual. La parte de la fe, de la creencia, de lo etéreo, de lo que está más allá de lo físico.
la parte del espíritu, que es la que nos promueve a que tengamos motivaciones, a que tengamos sueños, a que queramos ser cada vez mejores. Entonces, esto no lo podemos echar en saco roto. No podemos decir que solo en la escuela es que se fortalecían estas áreas del desarrollo. No, la escuela es, digámoslo así, un accidente necesario. Pero también esto se fortalece en el campo de juego, se fortalece en el parque, en la caja de arena, se fortalece en la habitación, en cómo gestionamos quién se baña primero, quién se baña después, en cómo gestionamos quién lava los platos y quién organiza la mesa. Todas las áreas del desarrollo están siendo impactadas en un momento dado, en una sola circunstancia, en una sola situación de interacción con el otro. Y si podemos fortalecer nuestro vínculo parental con nuestros hijos, pues estamos haciendo una tarea perfecta. Using Powtoon.